Se suele decir que en los últimos tiempos la historia se está acelerando. Puede que sea una experiencia subjetiva, pero efectivamente cómo se acumulan y se intercomunican los acontecimientos del mundo al mismo tiempo, es muy posible que los cambios se estén dando con más rapidez que en tiempos pasados, porque lo que se realiza en un punto del mundo se conoce inmediatamente en todos los demás puntos y al mismo tiempo cada uno de los acontecimientos acelera el entrecruce y la comunicación de los acontecimientos entre ellos. En los últimos 5 o 6 años, esta impresión de la aceleración la hemos tenido de una manera diríamos, mucho más impactante. Y si se quiere poner una fecha, un momento en la historia para simbolizar esta serie de acontecimientos que se aceleran, que se precipitan, que influyen uno sobre el otro y cambian el rumbo de la historia, podemos tomar noviembre del 89, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es el final de las polarizaciones, de las dos polarizaciones políticas, el hecho de que queda solamente una potencia a nivel mundial, que es un poco árbitro del curso de los acontecimientos, una sola potencia que condiciona las opciones de las demás. Alguien, tal vez acelerándose demasiado, ha dicho que al terminarse la bipolarización del mundo, como que la historia había tocado su punto final porque ya no había una dialéctica que la impulsaba. Yo creo que ha sido demasiado acelerado este comentario. La historia sigue caminando porque hay otros polos políticos que están surgiendo y están estimulando el proceso en curso. Seguramente el polo más impresionante, más preocupante en muchos sentidos es el polo islámico. Es un polo no del todo homogéneo, con grandes divisiones al interior, pero es un polo que seguramente tiene una característica común: el rechazo de cierto tipo de modernización, el rechazo de Occidente como punto y modelo de referencia. El bloque islámico seguramente hará hablar de sí muchísimo después de que haya terminado este siglo y comience el nuevo. No es el único. La India es un continente con 900 millones de habitantes. Tiene un proceso muy distinto al de Occidente, no es islámico, tampoco es asiático en el sentido de lo que nosotros entendemos a veces como Asia. India tiene mucho también de Occidente en ciertas cosas, por ejemplo, cómo ha vivido la democracia. Al mismo tiempo ha tenido una forma peculiar suya de desarrollar los sistemas productivos y las relaciones entre los grupos. En Asia, en este mismo continente, hay otras instancias de tipo político que van teniendo un peso siempre más grande. China, por ejemplo, en este momento China está creciendo a un ritmo del 13% anual. Esto significa que en una década, un poco más, si se mantiene la tasa de crecimiento, puede ser la primera potencia mundial. Económica. Intenta hacerlo también desde el punto de vista militar y tiene un influjo enorme en todo el área. Japón, lo sabemos, es la primera potencia financiera, económica del mundo e intenta hacerlo también en el campo industrial. Evidentemente Japón está en el área de Occidente, pero tiene peculiaridades muy propias, muy típicas, muy asiáticas, que no se dejan fácilmente encasillar en los esquemas occidentales.
Es decir, todavía en el mundo, a pesar de que políticamente las Naciones Unidas sean dominadas por Estados Unidos, sean condicionadas por Estados Unidos, hay puntos de tensión, se crean bloques. Europa tampoco se puede ignorar, es uno de los mercados, es el mercado más grande que exista y se resiste mucho a americanizarse. Basta ver las políticas culturales, por ejemplo, de Francia. Dentro de este esquema, nosotros estamos asistiendo a una evolución de las relaciones entre los continentes. Por 30 años América Latina planteó sus reclamos, sus protestas, especialmente la población juvenil universitaria, fundando el análisis sobre un hecho. América Latina es pobre porque es un continente dependiente. El imperialismo la tiene en esta situación porque explota sus riquezas y las oligarquías locales ayudan a esta expoliación. ¿Cuándo ha caído el muro de Berlín? Y se previó que los capitales irían a otro lado y que la gran empresa pondría los ojos en otra parte, se cambió de perspectiva. Hoy el terror de América Latina no es tanto el de ser dependiente. En cierto sentido, ser explotado quiere decir estar presente. Existe el peligro que ni esto se logre, sino que simplemente se nos ignore. Hay el peligro que el gran capital, las grandes corrientes que entregan tecnología se dirijan a otras partes del mundo. Diríamos que un poco este pánico ha pasado porque después del entusiasmo, con las primeras inversiones en el este europeo se ve que allá no hay tanta facilidad para poderlo hacerlo y nuevamente América Latina está llamando en cierta forma la atención del mundo. Pero el peligro existe porque América Latina creo que llega escasamente al 17% del intercambio comercial mundial. En cambio, un continente que ha perdido, diríamos, la carrera en este siglo es África. En este momento África constituye el 4% del comercio mundial. A pesar de que tenga riquezas, África es insignificante desde el punto de vista productivo. Además, no hay nadie que invierta en África porque no se dan condiciones de seguridad para el regreso del capital, no hay estabilidad social. Por ende, al no haber producción tampoco hay mercado. Las empresas no se mueven hacia las áreas donde no hay mercado, donde no hay esperanzas a largo plazo de recuperar con buenos intereses las inversiones que se han hecho. De tal forma que el cuadro político que se presenta en este mundo, al momento, es un cuadro por el mismo tiempo unificado. Los medios de comunicación han puesto todos los rincones del planeta en contacto, pero un cuadro también dividido. Hay zonas que reivindican un proceso propio, que rechazan el proceso recorrido por Occidente. Hay zonas que en algunas situaciones imitan a Occidente, como la India, como China, en otro sentido lo rechazan. Hay zonas que quedan muy marginadas y a otras que se están preocupando de recuperar el terreno que han perdido durante las décadas de los años 80. Hablando todavía un poco más de la situación política, podemos decir, reduciéndonos a nuestro continente, que después de la generalización casi de las dictaduras militares que tenían como plataforma la doctrina de la seguridad interna y que fueron dictaduras represivas que buscaban captar capital externo, pero no siempre lo lograron. En muchos casos se endeudaron espantosamente y hoy hacen pagar estas deudas a los que viven en el momento. Después de esta situación hubo una recuperación de democracia casi siempre en el esquema político del centro izquierdo. En los ultimísimos años hemos visto que más bien la atención de la población se volvió nuevamente hacia una derecha moderada. En todos los grandes países del mundo la población está votando en forma conservadora. Lo hemos visto en México, parece que lo vamos a ver
en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, en Chile, en Perú, seguramente en Ecuador, y podríamos seguir enumerando países que han escogido posiciones conservadoras. Hace una cierta excepción Venezuela, que es un país que ha vivido más de 30 años de una democracia bastante sólida, pero en este momento por la crisis económica ha visto sacudidas sus seguridades y sus esquemas políticos, democráticos, y ha corrido ciertos riesgos. Esto un poco refiriéndonos al campo político. En lo que se refiere a la economía y política se influencian enormemente una con la otra. La economía hoy es global, los capitales, las iniciativas económicas no respetan fronteras. Las multinacionales en muchísimos casos tienen mucho más poder que la mayoría de los estados nacionales. Se están creando algunos grandes bloques. Hemos visto lo que está pasando en Europa, aunque fue mucho más fácil la unión económica que la política. Estamos asistiendo a lo que sucede en el norte con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En América Latina lentamente se buscan crear áreas de intercambio facilitado, como es el Mercosur y el mercado andino, pero las cosas no proceden con tanta facilidad como se podía prever. En Asia, Japón está acelerando, podríamos decir, el desarrollo de muchos países donde invierte sus enormes capitales. América, juntamente con Europa, en el campo político, en el económico, ha seguido, especialmente en el último siglo, un esquema muy influenciado por la filosofía, el enfoque dialéctico. Pareció siempre que el motor de la historia debía ser el enfrentamiento de una tesis y de una antítesis que lograban una síntesis que ahora, en su momento, volvía a ser otra tesis para oponer a otra síntesis, y así adelante. Por este motivo se ha hablado tantísimo de lucha, de enfrentamiento, se ha hablado muchísimo de clases. Casi todos nuestros análisis han sido análisis clasistas de la sociedad. Han dividido el mundo entre opresores y oprimidos. Y muchas veces se han motivado los oprimidos para unirse contra los opresores que no abandonan tan fácilmente sus privilegios. Asia, en cierto sentido, también ha absorbido esta ideología. En Asia han florecido dictaduras de tipo marxista en grandes áreas, basta pensar en China, Vietnam, Birmania, Corea del Norte, etc. Pero la mentalidad asiática en el fondo rehúsa un poco este enfoque de las cosas. La mentalidad asiática, hablando así en grandes términos, busca más la armonía, busca más el equilibrio de las fuerzas, busca más el corporativismo, más que el enfrentamiento. Basta ver que Japón intentó una supremacía militar en Asia y en el mundo, fue castigado, pero recuperó después este deseo en un proyecto de un imperialismo económico que lo está logrando. Pero en su interior no ha habido grandes enfrentamientos de clase. En el interior de este país, que no es pequeño y tampoco es muy rico, pero sumamente organizado y activo, se ha tendido siempre más a unificar fuerzas antes que a enfrentarlas, haciendo en este momento un poco un balance de todo lo que ha sucedido. En Japón podemos decir que los resultados están a la vista. Es un país que fue destruido, salió del 1945 prácticamente con la industria, con la vivienda, con las comunicaciones aniquiladas, y en este momento domina el mundo y se está transfiriendo su esquema a Corea, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Vietnam y Singapur. Yo creo que no podemos liquidar tan fácilmente este fenómeno calificándolo
falta de iniciativa en las masas, de gregarismo en las clases obreras. Hay otra filosofía que en el fondo resulta victoriosa en el escenario mundial. Podríamos añadir todavía algún breve comentario sobre la situación religiosa en el mundo. No nos referimos solamente al mundo cristiano, que representa escasamente un 20% al interior de la población mundial. Aunque hoy el grupo cristiano todavía es el más numeroso, pero está subiendo enormemente el grupo musulmán con sus divisiones internas, pero en fin, musulmán, y los demás grupos como el hinduismo, etc. El mundo religioso en ciertos casos es causante de los cambios y en otros campos la inspiración religiosa va a remolque de cambios que se dan en la política y en la economía. Todos lamentan que en el campo religioso hay una impresión como de un regreso, de una recuperación de los integrismos. Integrismo, por integrismo entendemos esa posición mental que se fija solamente en algunos aspectos de la realidad, los absolutiza, los aísla de todo lo demás y persigue, busca realización de ciertas finalidades con unos medios fanáticos, que no se ponen límite en la búsqueda del resultado a una costa de imponer a las poblaciones grandes sacrificios. Nos viene enseguida a la mente la actitud que florece en países como Irak, Irán, otros países islámicos, en este momento Argelia, donde hay clases dirigentes de tipo religioso que están dispuestos a imponer el aislamiento a sus poblaciones, están dispuestos a matar, a eliminar empresarios extranjeros, turistas o líderes locales, con tal de ahuyentar la presencia extranjera. No quieren contaminaciones con el occidente que consideran materialista y perdido. Por decir, también dentro del catolicismo hay recuperación, hay retorno a posiciones un poco integristas. Se ha visto con toda la cuestión, la aventura del obispo Lefebvre, pero hay otras manifestaciones también, donde toda la atención está volcada sobre el pasado, la seguridad de la cual se gozaba antes, los ritos, los pronunciamientos, las posiciones dogmáticas, seguras, definitivas, sin titubeos, la presentación de realidad en blanco y negro, sin matices, sin dudas. Esto lo hay también en el campo católico, lo hay en el campo protestante, lo hay un poco en todos los campos. Parece que ciertas posiciones integristas reciben mucho apoyo de parte de considerables números de población, tal vez por la situación de inseguridad que vive la humanidad mirando el futuro. Mirando el futuro vemos que por ejemplo, la energía atómica, aunque hoy no hay amenaza de guerra atómica, pero hay gran amenaza por el manejo de los desperdicios atómicos. Hay la amenaza porque hay potencias atómicas que no logran controlar sus arsenales y los están vendiendo en el mercado negro. Hay la amenaza por la falta de agua dulce y potable en grandes áreas del planeta. La amenaza por el aumento excesivo de población en zonas pobres y paupérrimas. La amenaza por los enfrentamientos étnicos, el renacer espantoso de los nacionalismos, y entonces esta inseguridad parece que hace que muchas personas busquen una respuesta en situaciones estables, en gobiernos autoritarios, en definiciones muy claras y sin matices también de parte de las iglesias. Y esto lo vemos y lo notamos muy visible en la juventud. Hay una demanda, diríamos, a nivel mundial de religiosidad. Florecen maneras de religiosidad en esta época postmoderna que son un poco rechazo del culto al progreso, a la técnica, en que hemos vivido en la época pasada. Pero es una religiosidad un poco difuminada,
una religiosidad que se resiste a encuadrarse en iglesias, se queda a nivel de movimientos, tiene características a veces muy intimista, muy espiritualista, rehuye el compromiso social, está dispuesta a cambiar con mucha facilidad de interés, rehuye con cierta facilidad de un compromiso a largo plazo, critica la posición que a veces las iglesias toman en los pronunciamientos de tipo político y social. En América Latina es muy visible la expansión que tienen las llamadas sectas, que casi todos son de tipo carismático pentecostal, donde la espontaneidad, la intercomunicación, la afectividad, a veces hasta la irracionalidad, tienen un margen de maniobra muy fuerte. El compromiso lo hay, pero solamente hacia el grupito de los miembros, no hacia la sociedad. No cuestionan la sociedad, no cuestionan los métodos represivos políticos, no cuestionan los sistemas de producción que marginan a grandes masas. Eso lo estamos viendo. La Iglesia Católica a veces lamenta el hecho de que el continente deja de ser masivamente católico. Tiene la impresión que está perdiendo las masas. Yo creo que, siendo realistas, a veces habría que decir que las masas no las penetró del todo, no estuvieron siempre con la Iglesia. Ahora simplemente se arriman a los que le ofrecen más, a los que le dan más capacidad, posibilidad de participación. Pero no se puede decir que la Iglesia haya tenido siempre en su seno todas las masas, las haya penetrado de veras con un mensaje evangélico. Toda esta situación es un desafío para todos. Nos obliga a que enfrentemos el futuro no solamente con esquemas del pasado, que no seamos demasiado fáciles a esquematizar, a poner etiquetas a las cosas. El presente y el futuro son muy distintos al pasado. Hay que conocer el pasado para entender el presente, pero no hay que tener el pasado siempre como único punto de referencia, porque eso sin duda llegaría a un estancamiento y en definitiva a una gran frustración. Con ocasión de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, descubrimiento es un término un poco discutido, pero no hablamos ahora de esto. En esta ocasión se criticó mucho el método con que Europa llegó a América, conquistó América, dominó y administró América. Con respecto a la Iglesia, una de las críticas más frecuentes y más fuertes, tanto de parte de historiadores, de estudiosos, como de parte de los mismos pueblos indígenas, una de las críticas se refería al método con que fue impuesto el cristianismo aquí en este continente, y se solía decir y lamentar que la cruz aquí vino acompañada por la espada. Nadie puede negar el hecho, pero no hay que pensar que se trate de algo que fue inventado expresamente para la población de América. La cruz y la espada en Europa llevaban ya casi 1000 años caminando juntos. Desde las teorías teológicas que nacen enseguida después de las persecuciones, cuando el cristianismo es declarado religión oficial del imperio en tiempos de Teodosio, de allí en adelante, los disidentes, los que opinaban de forma distinta, en otras palabras, los herejes, los paganos, eran tratados como gente sospechosa que podía ser reprimida. Agustín, ya por su experiencia personal, él opina que el ser humano profundamente herido por el pecado no es inducido al bien sino con un poco de fuerza que se expresa en la ley, en la amenaza y también en el castigo.
la figura bíblica del arca en que los seres vivientes son obligados a entrar para salvarse. Viene usada muy a menudo para indicar que el género humano, por sus solas fuerzas, es difícil que busque la salvación. Debe ser ayudado con un poco de autoridad, de amenaza y de castigo para que abrace el bien y practique la virtud. Puestas estas premisas, se comprende cómo a lo largo de los siglos a veces se haya usado un poco la amenaza de la espada para constreñir, para obligar a los que resistían a la aceptación del mensaje cristiano. Muy fuerte las guerras de Carlomagno, sabemos lo que pasó en todo el medioevo con respecto a los pueblos de Centro Europa. Lo que agravó la situación fue el hecho de que en el siglo VII aparece un fenómeno nuevo, enormemente impactante, que repercute sobre la mentalidad de la cristiandad. Es el Islam. El Islam con Mahoma proclama la guerra santa para inducir todos los pueblos a venerar al único Dios, Allah. Europa se siente amenazada porque en poco tiempo tierras que habían sido profundamente cristianas son conquistadas por el Islam. Todo el norte de África, el oriente y en poquísimo tiempo la misma España. Europa se siente amenazada, sitiada y responde con las mismas armas, con las armas. Las cruzadas son una reacción comprensible a la agresión, en cierto sentido, árabe, que después en los métodos se agravó cuando a los árabes en el oriente se sustituyeron los turcos. De tal forma que los que defendían y expandían la fe cristiana eran soldados que llevaban sobre las armas el signo de la cruz, los cruzados, la cruz iba con la espada. Por mucho tiempo la cristiandad olvidó el método de la predicación para difundir el cristianismo y entendió que casi solamente con la espada, con las armas, con la fuerza, era posible defender de los agresores y extender el reino del verdadero Dios. Cuando España acaba de liberarse del último moro, último musulmán, diríamos así, que había conquistado su suelo, 1492, cuando es decir termina la reconquista que duró casi 8 siglos, coincide que España descubre un nuevo territorio, mucho más grande que su propia patria. Los métodos estaban dados, la mentalidad estaba perfectamente ya entrenada. Las fuerzas militares de este país que acababa de reconquistar su suelo eran intactas y llenas de energía. Había muchísimas personas que no sabían hacer más que la guerra. Y entonces, detrás de Colón vino toda una invasión de individuos que con los mismos métodos, con la misma mística, buscaban extender el reino del Dios verdadero, así como ellos lo veían. De tal forma que por 1000 años los métodos se fueron estrenando en España, en Europa. Inclusive los herejes europeos, pensemos en los albigenses, son tratados con la fuerza, con las armas. Era el método que se consideraba más legítimo y más eficaz. Con esto no se quiere justificar la violencia que se usó en la conquista de América. Se intenta simplemente dar una explicación. Nosotros ahora vemos las cosas de manera diferente. Nos sentimos llevados a condenar aquello, pero vivimos en otros siglos. Es una operación demasiado fácil y un tanto inútil. Lo único que podemos hacer nosotros ahora es explicarnos el hecho y buscar formas que eviten aquella violencia que hoy nosotros estamos lamentando. Seguramente habrá formas de violencia de las cuales no somos conscientes y que en las décadas o en los siglos venideros, los que vendrán, nos criticarán. Cuando Europa llega a América y descubre un mundo totalmente, no solamente desconocido, sino ni siquiera sospechado, toda la mentalidad europea viene impresionada. Europa no está preparada para entrar en diálogo con este nuevo mundo. Europa lo conquista y lo domina sin conocerlo a fondo. Los habitantes del nuevo mundo, se calcula que fueran unos 40 millones en el momento del descubrimiento, son juzgados y vistos
a la luz de la que Europa tenía de los pueblos distintos. Europa se consideraba el centro del mundo, poseedora de la civilización más elevada y de la única fe verdaderamente salvífica. Y esta mentalidad la transporta aquí a América. El hombre americano es distinto, pero con mucha facilidad el europeo, que es técnicamente más preparado porque domina los metales, porque tiene armas, animales que multiplican sus fuerzas, domina la rueda, etc. Este mundo más adelantado, diríamos así, en el campo técnico, con mucha facilidad, en 30 años logra dominar pueblos inmensos, territorios inconmensurables. Esto le refuerza su autoconvencimiento de ser una cultura superior. Los pueblos locales se juzgan desde la altura de quien se siente no solamente distinto, sino más perfeccionado, más avanzado. Y hay distintas maneras de enfocar el juicio de los pueblos indígenas. Generalmente prevalece una que se refleja en toda la legislación, y es la siguiente. El indígena, después de algunas discusiones, se lo considera ser humano, es decir, un ser que puede recibir los sacramentos y puede aceptar la fe cristiana, pero no totalmente humanizado, no totalmente desarrollado, no totalmente adulto. Es decir, se lo considera un poco un niño. Al niño se lo puede querer, pero del niño uno no puede fiarse del todo. Uno debe defenderlo. Un niño necesita un tutor. No puede tomar decisiones responsables ni siquiera en su propio interés. Por eso que, por ejemplo, en América asume tanta importancia la figura del padrino cuando hablamos del bautismo. Se pedía que el padrino posiblemente no fuera un indígena, fuera un blanco, fuera un mestizo, en segundo tiempo, para que ayudara a los padres, porque los padres, siendo indios, eran menores de edad, necesitaban ser ayudados. Toda la legislación civil y eclesiástica refleja esta realidad. El indio puede ser bueno, puede tener cualidades, pero no es adulto, no es maduro. Eso nos explica por qué hasta prácticamente nuestro siglo no hay clero indígena. Y si lo hay, tiene que asumir el aspecto, el apellido, las denominaciones del mestizo. Se puede decir que esta mentalidad ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Y el Estado moderno, cuando planifica el desarrollo, la educación de los pueblos aborígenes, casi siempre, sin quererlo, demuestra una mentalidad colonialista, una mentalidad que considera al indio un menor de edad. Junto a esta hay otra forma de entender al indio. Se lo ve como un ser humano que ha decaído, se ha depravado por estar alejado de la verdadera religión. Es como la demostración que cuando el hombre no adora al Dios verdadero, el hombre decae. Y esta discusión la hubo en el tiempo de la colonia y se recuperó a fines del siglo pasado, cuando en todo el continente ardieron las discusiones, las polémicas contra el liberalismo. En el siglo XVIII se difunde en campo laico, especialmente en ciertos países como Francia, una visión totalmente opuesta del indio. Cuando Rousseau, etcétera, los distintos pensadores europeos empiezan a decir que la sociedad corrompe, que cuanto más el hombre es sencillo, cercano a la naturaleza, tanto más es incontaminado e íntegro y auténtico, entonces nace otra leyenda, otro mito, el del buen salvaje. El hombre primitivo es fundamentalmente bueno, el hombre de la ciudad es corrompido. Esta forma de ver las cosas se dirige también a criticar la obra de los misioneros que quieren cambiar a este hombre, que quieren reducirlo a poblaciones, que quieren educarlo. Es una crítica anticlerical que se lleva adelante. Pero es otra forma de enfocar mal el problema del indio. Las dos primeras teorías lo rebajan, lo minimizan, al considerarlo un niño, un menor o un hombre corrompido. Lo acercan un poco
lo demonizan en cierto sentido. Esta otra teoría, prescindiendo de la realidad, busca elevarlo en un sentido que no lo hace un hombre real. Este hombre no existe, un hombre auténtico, sin defectos, el hombre sin pecado, el hombre sin tendencias perversas. Lo idealiza. Este indio tampoco existe. Todas las veces que se deshumaniza en un sentido o en el otro al ser humano, se acaba haciéndole un daño. Hay teorías antropológicas modernas que un poco reflejan todavía la teoría del buen salvaje, ¿no? Yo creo que para ser realistas y para hacer una obra educativa que tenga fundamento en la realidad, hay que acercarse a estos pueblos con gran respeto, con gran humildad, con gran deseo de dialogar y no de proyectar sobre ellos los conceptos que nosotros tenemos del ser humano. América tenía en el momento del descubrimiento, hemos dicho, alrededor de 40 millones de indígenas. Hoy tiene otros tantos. Habían decaído demográficamente muchísimo y a lo largo de 4 siglos volvieron a aumentar muy lentamente. Hoy son la mayoría de los pueblos indígenas, se encuentran en un franco proceso de recuperación numérica. Pero el problema es que al lado de los 40 millones de indígenas existen 400 millones de no indígenas. La mayoría de ellos son de origen en parte europeo y en parte indígena mezclado, los que llamamos los mestizos, son la gran masa del pueblo latinoamericano. Pero después hay unos 80 millones que descienden de habitantes traídos violentamente de África a través de la esclavitud y que se fueron mezclando con la población local, negros y mulatos, que sobre todo caracterizan ciertas poblaciones del continente. Hay minorías no grandes pero consistentes de asiáticos, tanto del extremo oriente como del Medio Oriente, como son los de origen libanés o árabe en general. Entonces estos 40 millones de indígenas hoy tienen que compartir el territorio, los recursos, con los 400 que no son indígenas. El poder económico, el poder político está en las manos de los no indígenas. Son poquísimos los indígenas que acceden al dominio del poder. Y generalmente los problemas indígenas no son manejados por los indígenas, sino que son manejados por otros. Y frente a la presencia indígena, innegable, inclusive en fase de aumento, se formulan distintas propuestas para resolver el problema de su presencia, porque en muchos casos algunos los consideran seres poco productivos, indeseables, que podrían ser eliminados. Resumamos algunas de estos planteamientos, de estas propuestas. La mayoría de los gobiernos, apoyados en la opinión pública generalizada, piensan que los indígenas pueden sobrevivir, no hay motivo para eliminarlos, con tal que desaparezcan como indígenas, con sus características de vestuario, de lenguaje, de costumbres, de organización interna, de estructuración familiar, de formas productivas. Es decir, la sociedad moderna exige del indio que deje de ser indio y entre en el circuito del mercado, que sea un ciudadano productivo y consumidor. Es decir, que sobreviva físicamente, pero que desaparezca con su identidad. Es lo que llamamos el etnocidio, la destrucción de las costumbres, de las raíces, la simple sobrevivencia biológica. Nadie hoy propone abiertamente el genocidio, la destrucción física, pero gran parte de la opinión y de los gobernantes, del capital, etcétera, proponen su desaparición étnica. Como reacción a esta teoría hay la otra, que invoca la sobrevivencia, no solamente la sobrevivencia, sino la afirmación de las distintas culturas indias tal como son, aislándose del contexto, rechazando todo lo que es occidental en lo filosófico, económico, maneras de vida. Es una posición un poco romántica que, a pesar de parecer algo atractiva, no tiene futuro, porque de por sí las culturas humanas se escapan a un proceso de fijación, no son estáticas las culturas humanas, no tienden a ser aisladas. Las circunstancias históricas pueden haberlas aislado, pero cuando tienen contactos con otras,
las culturas humanas intercambian elementos, lo que se llama la aculturación. En las últimas 3 décadas, las organizaciones indígenas han buscado asesoría, sobre todo en campo de la sociología, de las izquierdas, del marxismo. El marxismo sabemos que tiene su lectura de la realidad de tipo clasista. El mundo se divide en clases sociales. Algunas clases dominan a las otras, algunas clases son opresoras y las otras son oprimidas. Para el marxista el indio es un empobrecido, es un oprimido, es un explotado. ¿Qué tiene que hacer? Entrar en la lógica del proletario. Unirse a todos los demás pobres y proletarios, unirse contra el capital, unirse contra el patrón. Cuando habla de alianzas, esta teoría está sugiriendo cosas muy interesantes, pero en ciertos aspectos se parece demasiado a la primera teoría, la asimilacionista, la que propone el Estado, la que propone la desaparición del indio, cuando el indio simplemente lo reducimos a clase social, en la cual viene considerado como pobre. No tenemos en cuenta los típicos suyos, que su identidad, su historia, su lengua, su pasado, sus raíces. Y prácticamente él sobrevive en la clase, pero solo como proletario, no tiene nada de suyo de particular. Cuando más llega a ser el brazo folclórico de los sindicatos. Los indígenas se han dado cuenta muy temprano que era muy peligroso identificarse simplemente con la clase. Ellos saben que son en muchísimos casos oprimidos. Ellos buscan alianza de otros pobres, pero no se identifican simple y llanamente con todos los explotados, porque ellos quieren sobrevivir con su identidad. El futuro de la humanidad se ve amenazado por la masificación. Los medios de comunicación tienden a esto. La industria moderna que produce objetos en masa tiende a esto. La gran amenaza del futuro es destruir las particularidades. Nosotros tenemos que resistirnos a esto, porque nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que fomentar un proyecto en que desaparezcan las diferencias. Católico quiere decir universal, y universal quiere decir comprende la posibilidad para todas las formas de vida humana de expresarse con libertad, con respeto mutuo. De tal manera que si el futuro de la humanidad se ve amenazado por la uniformidad y la nivelación, nosotros seguiremos luchando por defender las particularidades. La humanidad ha empleado millones de años para construir las culturas como las vemos. Ha dejado vestigios hermosos de lo que los hombres han hecho con su inteligencia, adaptándose al medio. No vamos a permitir que la agresividad de la cultura moderna destruya todas estas conquistas y nos entregue solamente un producto uniforme, que puede tener funcionalidad técnica, pero después no tiene ningún calor humano, ninguna variedad, ninguna belleza, porque encontraríamos todo absolutamente igual. Yo creo que aquí tenemos un desafío para trabajar en este sentido, para crear una sociedad de veras pluralista, solo una sociedad pluralista, donde también el numéricamente exiguo, donde el pequeño, el indefenso sean respetados, puede ser una sociedad democrática.